Hola a todos. Algo que en ocasiones me preguntáis es ¿qué había antes del Big Bang? Y es posible que hayáis leído que en realidad es una pregunta que no tiene sentido porque el universo comenzó a andar el espacio y el tiempo con el Big Bang. Y sin embargo, al mismo tiempo, se han planteado hipótesis que dicen que podría haber habido antes de que naciese el universo. En definitiva, es todo un jaleo de lo más interesante porque en realidad es algo que permite intentar plantear cómo podrían existir, por ejemplo, otros universos. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es intentar poner un poco de sentido en todo esto y hablar de qué pudo suceder, entre comillas, antes del Big Bang. Vamos a aprovechar además y vamos a aclarar un par de cosas. Por un lado, en el caso del Big Bang y cuando se piensa en qué había antes del Big Bang, hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de nuestra comprensión y percepción del tiempo, es decir, nosotros estamos acostumbrados a percibir el tiempo fluyendo de una manera muy concreta que es siempre hacia adelante, siempre hacia el futuro. Y claro, cuando pensamos en antes del Big Bang, no somos capaces de pensar en la noción de que no había un antes, de que en algún momento necesariamente tuvo que haber un punto de partida. Es algo que se escapa a nuestra comprensión. Y sin embargo, es algo que resulta bastante lógico según de qué manera se quiere enfocar. De esto hablaba Stephen Hawking en un momento dado. Planteó algo llamado tiempo imaginario para intentar explicar hasta cierto punto. Es más complejo que todo esto, pero intentaba ilustrar por qué el universo comenzó en el Big Bang, por qué el espacio y el tiempo echaron a andar en ese momento y no hubo algo anterior, porque no tiene sentido pensar en que hubiese algo anterior, aunque hay que decir que, como digo, es un concepto que es bastante más complejo que eso y de hecho también ha habido físicos que lo han puesto en duda por su aplicación al Big Bang en sí. En fin, es un galimatías de mucho cuidado, pero para lo que nos interesa en este concepto y en este vídeo es que lo que decía Hawking es, con el tiempo imaginario, lo que podemos hacer es tratar el espacio-tiempo, entre comillas, como si fuese, vamos a poner un ejemplo, la superficie de la Tierra. El Big Bang sería uno de los polos de la Tierra. Y diréis, ¿y esto por qué? Imaginemos que vamos al polo norte de la Tierra, justo al centro del polo norte. En todas las direcciones estaremos moviéndonos hacia el sur. Hasta que ya hayamos dado un paso y luego ya sí tendremos oeste, este, norte y sur como siempre, pero justo en el polo norte geográfico exacto de la Tierra solo podemos movernos en cualquier dirección al sur. Y Hawking lo que decía es, en el tiempo imaginario, en el inicio del universo, en el Big Bang, la única dirección posible es hacia adelante. ¿Es una forma de explicar lo que había antes del universo? Nada, nada. Y aquí es la otra cosa que quería aprovechar y aclarar. Nada no es la nada. La nada es un concepto más filosófico que físico, no tiene mucho sentido porque en realidad lo que imaginamos cuando hablamos de la nada es un algo que está completamente vacío. No, no había nada, no existía nada. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de que no tiene sentido pensar en que había antes del Big Bang. Pero claro, hay una pregunta y es lo que abre la parte más interesante de todo este tema seguramente, que es la de ¿qué provocó el Big Bang? ¿Y de dónde vino ese punto de una densidad extrema y una temperatura extremas que comenzó a expandirse y se convirtió en lo que conocemos como el universo? Porque esa es una pregunta válida. Y lo cierto es que da lugar a planteamientos que resultan muy interesantes. El concepto de tiempo imaginario resulta muy útil en física, por ejemplo, porque lo que hace es eliminar las singularidades, es decir, no hay puntos donde las leyes de la física se rompan. Y de hecho es un concepto muy interesante, pero en este vídeo lo que quiero es hablar en realidad de otras opciones. Lo que quería mencionar con el tiempo imaginario es simplemente que existe una solución, que fue la que planteó Stephen Hawking, que lo que permite es que el universo pueda existir sin requerir de factores externos, se podría decir así, y la simplificación más sencilla para imaginarlo es eso, ¿no? El tiempo imaginario, que sería tan real como lo que se conoce como el tiempo real, es decir, lo que nosotros experimentamos como tiempo, permitiría explicar el universo de una forma en la que no haya singularidades, porque si nos remontamos a lo que para nosotros sería el Big Bang, podemos recurrir a ese símil que os contaba de la superficie de la Tierra en el Polo Norte, por ejemplo, donde vayamos a donde vayamos, solo podríamos ir hacia el sur. Esto sería la parte, entre comillas, sencilla en cuanto a que nos permite entender cómo pudo aparecer el universo o nacer el universo sin factores externos. Pero está la parte de los factores externos que lo hace mucho más interesante porque alguna vez se ha jugado con la idea y se sigue jugando a día de hoy de que podría haber más universos. Y resulta que en el Big Bang, de hecho, esto lo mencioné en el vídeo del Big Bang y la evolución del universo,
hay un momento en el que se experimentó lo que se conoce como el periodo de inflación. Durante una fracción pequeñísima, el universo se expandió de una forma extremadamente rápida. Es de hecho la única manera de poder explicar por qué hoy en día dos puntos que están a 90.000 millones de años luz entre sí, por la expansión del universo y por la aceleración de la expansión del universo, podían estar en contacto hace 13.800 millones de años cuando el universo comenzó a expandirse. Y lo interesante es que, claro, hay que preguntarse, bueno, pero ¿qué fue lo que provocó esa inflación que alimentó esa expansión tan sumamente rápida del universo? Y aquí es donde entra en juego una hipótesis que se plantea en física que se llama el campo de inflatón. Por un lado es muy interesante porque lo que hace es plantear cómo pudo producirse la inflación, y por otro lado, evidentemente, para poder producir la inflación de esa manera tiene que tener unas características y unas propiedades muy particulares que abre la puerta a otras posibilidades sobre el origen del universo. Esta idea del campo de inflatón puede resultar un poco extraña y quizás difícil de visualizar, pero podemos imaginar que el campo de inflatón era algo así como un océano en calma que llenaba todo el cosmos antes de esa inflación. El inconveniente de esto es que en física cuántica los océanos en calma no existen, tienen olas, por decirlo así. ¿Eso qué quiere decir? En realidad lo que quiere decir es una predicción que resulta de lo más natural y lo más lógica, que es que una vez que comienza la expansión del universo, evidentemente esas olas quiere decir que va a haber zonas más densas que otras. ¿Qué va a suceder en esas zonas más densas que otras? Es donde se formarán galaxias, estrellas, planetas, es decir, donde aparecerá la vida. Y es algo que además tiene más lecturas, porque resulta que el campo de inflatón y la inflación, hay físicos que lo que han planteado es, lo que quiere decir es que el Big Bang se puede retrasar casi, entre comillas, indefinidamente, es decir, el universo, de nuevo entre comillas, podría ser eterno en cuanto a que una cosa es cuando comenzó el Big Bang y otra cosa es todo lo anterior a ese Big Bang. Y por otro lado, las matemáticas que describen cómo funcionaría el campo de inflatón, lo que dice es que debería ser el inflatón algo muy eficiente. ¿Eso qué quiere decir si se aplica al Big Bang y a esa inflación de nuestro universo? Que no pudo consumirse en la inflación, en la expansión tan rápida que tuvo lugar en el Big Bang del universo. Tuvo que quedar más material sobrante y la pregunta es evidente, bueno, ¿y qué pasó con ese material? Que provocó la inflación de otras regiones, de otros universos, provocó que otros universos también comenzaran a expandirse. Y eso en realidad es una idea que resulta muy interesante porque lo que dice es, podemos plantear así cómo podrían existir otros universos en base a lo que se puede observar en el nuestro, porque sabemos que hubo un periodo de inflación en el Big Bang, y al mismo tiempo permite jugar con la idea de cómo podrían ser otros universos. Y de nuevo, se llega a algunas conclusiones que resultan de lo más lógicas. A esta hipótesis se la conoce como la teoría del multiverso inflacionario. La idea del multiverso inflacionario resulta muy llamativa porque permite plantear básicamente que casi cualquier combinación que podamos imaginar seguramente exista. Habrá universos donde, por ejemplo, la velocidad de la luz sea más alta que en nuestro universo, otros donde será más baja, otros donde la gravedad será la fuerza más fuerte quizás, y cosas como que, por ejemplo, un universo podría experimentar un Big Bang y poco tiempo después colapsar y ser algo tan rápido que no lleguen ni a formarse galaxias ni nada por el estilo, por ejemplo. Esto lo que quiere decir es, casi cualquier combinación posible de universos existiría y por tanto debería haber universos que sean habitables, es decir, que tengan las condiciones necesarias para que se puedan formar galaxias, estrellas, planetas, etc. y que además la vida pueda aparecer y que por tanto el hecho de que haya vida en este universo no sería sorprendente, porque esa es una pregunta que se plantea y de hecho ya lo mencioné, si no recuerdo mal, en el vídeo sobre el multiverso, sino que sería simplemente una consecuencia lógica. Y esto nace de una pregunta que en realidad, según qué enfoque se le quiera dar, no tiene sentido, que es ¿qué hubo antes del Big Bang? Si nos ceñimos solo a este universo, la pregunta no tiene sentido, porque el espacio y el tiempo echaron a andar con el Big Bang. No había nada, además ya lo hemos dicho antes, no la nada, sino nada antes del Big Bang. No tiene sentido el concepto de antes del Big Bang, por lo que os contaba también de cómo se utiliza el tiempo imaginario que planteaba Stephen Hawking para intentar visualizarlo de esa manera, aunque el concepto, ya digo, va mucho más allá. Y cuando pensamos en el multiverso, claro, nos encontramos con que nuestro universo simplemente sería uno más de tantos. Esto lo que hace es dejarnos ver que quizás, aunque podría parecer excepcional,
que exista un universo, el nuestro, y que la vida pueda aparecer en ese universo, quizás simplemente sea una consecuencia lógica porque hay muchos otros universos que nunca llegan a tener vida, y aquí es donde ya podemos entrar en cómo volvernos locos todos juntos, porque claro, si la posibilidad de que se formen los universos es muy elevada, la pregunta es ¿cuántos podrían ser? Infinitos. Entonces quiere decir que hay infinitos universos habitados e infinitos universos que nunca serán habitables. Pensar en el infinito da mucho dolor de cabeza. Seguramente no sea infinito, sería una cantidad de universos muy grande, y evidentemente si nuestro universo es habitable, querría decir que tiene que haber otros universos que sean habitables, donde podría haber también civilizaciones que estén intentando encontrar otras formas de vida en su propio universo, que se estén planteando si podría haber otros universos, etc. Y además a esto le podemos sumar, si queréis, los agujeros de gusano, porque una de las variantes que se plantean sobre los agujeros de gusano, sobre esos túneles en el espacio-tiempo, que permitirían viajar de un lugar a otro del universo sin tener que acercarse a la velocidad de luz y así poder visitar lugares que de otra manera no podríamos visitar, plantea que un agujero de gusano lo que podría hacer es conectar un universo con otro. Y esto es una idea con la que, por ejemplo, ha jugado Michio Kaku, un físico estadounidense que decía: en el fin del universo, dentro de un periodo de tiempo gigantesco, puede que una civilización que consiga llegar a ese momento, ya a los últimos estertores de nuestro universo, sea capaz de abrir un agujero de gusano a otro universo que sea habitable y seguir viviendo allí y seguir avanzando como civilización en un universo que sí sea habitable, dejando atrás el universo moribundo en el que aparecieron. Es decir, la idea del multiverso no es solo interesante por un lado porque permite explicar por qué existiría el universo y ser habitable, sino también cómo podría ser algo que una civilización podría utilizar en su ventaja siempre y cuando exista la posibilidad realmente de abrir un agujero de gusano. Y a su vez también nos permite plantear qué pudo suceder en, entre comillas, el inicio del tiempo. Algo que quizás os estéis preguntando es, bueno, pero ¿y esto cómo se sabe? ¿Cómo se puede demostrar que es así? Y la respuesta es, a día de hoy no se puede. Por eso es una hipótesis. Y es posible que nunca se pueda. De hecho, se ha planteado que quizás una forma de comprobar si nuestro universo podría ser en realidad uno de muchos universos estaría en la radiación de fondo de microondas, la luz más antigua del universo. Es algo de lo que hablé en uno de los vídeos que tengo en el canal, en el que hay una anomalía, hay una mancha fría en que no debería estar ahí. Por cómo debería haberse comportado esa radiación de fondo de microondas, esa luz del universo, no debería existir esa región un poco más fría, y se ha planteado que podría ser una cicatriz de una colisión de nuestro universo con otro universo. Pero claro, es una hipótesis que no se puede demostrar. Lo mismo sucede con el planteamiento del campo de inflatón, por ejemplo. No hay forma de demostrar que realmente es así, al menos no hoy en día. A lo mejor más adelante sí, pero hoy en día no existe esa posibilidad. Pero lo que dice la física, lo que dicen las matemáticas, lo que dice la comprensión que se tiene del funcionamiento del universo, es que funciona, es que tiene sentido. Es decir, es quizás una explicación posible. Hay muchas cosas que a nivel de matemáticas, física, etcétera, parecen funcionar y sin embargo luego cuando se intenta observar en el universo lo que se ve es que no tiene ningún tipo de sentido. Con eso lo que quiero ir es a que, aunque la idea de que otros universos puedan existir nos podría resultar muy interesante, es posible que en realidad no sea así, que nuestro universo sea el único. Y en ese caso la pregunta de cómo es posible que nuestro universo, siendo el único que existiría, sea habitable, tenga las condiciones para que la vida pueda haber aparecido, es aún más intrigante, porque si hay muchos universos, al final la pregunta se responde de una forma, entre comillas, mundana. Es simplemente porque, claro, de todos esos universos solo podríamos aparecer en uno que sea habitable, que sea hospitalario para la vida. Pero si solo hubiese uno, la pregunta es, ¿y por qué tiene las condiciones necesarias para que aparezca la vida? ¿Con esto a dónde quiero llegar? Pues que al final esto de la astronomía, la física, la ciencia en general lo que hace es, te permite plantear una pregunta, responderla, a veces con una observación, es decir, contrastar si esa hipótesis es real o no, y lo que hace es automáticamente abrir un montón de preguntas más que no siempre es evidente cómo se pueden contestar. Pero en el caso de este vídeo lo que quería es simplemente ilustrar eso, que cuando pensamos en el Big Bang, siempre tendemos a pensar en un antes del Big Bang, y la realidad es un concepto que no tiene sentido porque el tiempo y el espacio echaron a andar en el Big Bang. Es posible que quizás haya algo como el campo de inflatón o alguna otra hipótesis similar que permita explicar por qué se produjo ese periodo de inflación, qué fue lo que produjo esa expansión tan rápida del universo en el Big Bang, y que además abra la puerta a plantear la existencia de otros universos. Pero la realidad es, como de momento no se sabe si realmente existen esos otros universos,
lo más importante es que nos tenemos que quedar con la idea de que en realidad no había nada antes del Big Bang. No la nada, sino nada. El universo, el tiempo y el espacio echaron a andar con el Big Bang. Y eso es, de momento, lo único que se puede contrastar, es lo único que se sabe, porque se puede reconstruir la historia del universo y ver que en el pasado todo tuvo que estar en un punto de una temperatura muy elevada y de una densidad también muy elevada. Así que ahora ya sabéis qué es lo que se suele plantear y pensar cuando se habla de qué pudo haber antes del Big Bang. Y nada, al margen de eso en realidad no tengo mucho más que decir, porque ya sabéis que ya desde hace unos cuantos vídeos vengo añadiendo el texto del podcast, de los directos en Twitch, de redes sociales, de los libros, etcétera, a lo largo del vídeo. Y por tanto, lo único deciros que ya podéis escuchar el programa de ayer en el podcast, que fue sobre la nebulosa de la Quilla, o la nebulosa Carina, se la llama también, que es la que aparece en la imagen. Esta es la región central, de hecho. Y que tenéis también la opción, si queréis, de encontrarme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, etcétera, y los directos en Twitch. Así que en realidad no tengo mucho más que decir, salvo que si todavía estáis de vacaciones, por un lado tenéis mi envidia porque yo ya no estoy de vacaciones, y por otro lado espero que la estéis disfrutando. Si ya os ha tocado volver, mucho ánimo, igual que me ha tocado a mí, y que si todavía no os habéis ido de vacaciones, pues espero que disfrutéis cuando llegue el momento. Al margen de eso, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por participar en los vídeos con vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.